Bienvenidos a una nueva edición a este programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Mi nombre es Eugenio Regidor, de la Dirección de Comunicación y Mercadeo. En esta ocasión vamos a conversar con el licenciado Juan Carlos Montero Villalobos, de la Dirección Nacional de Notariado, con quien vamos a conversar sobre el trabajo del Consejo Superior Notarial. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, don Eugenio. Gracias por la invitación y realmente es un gusto porque, como ustedes bien lo tomaron como un tema para conversar, hay mucho desconocimiento a veces de cuál es el papel y el desempeño que se hace en el Consejo Notarial. Nosotros hemos querido traer este tema tanto por la Dirección Nacional de Notariado, que somos hermanos aliados y que trabajamos codo a codo, pero también, claro, por supuesto, por la función específica del Consejo, y eso es lo que quisiera que conversáramos. Tal vez para hacer un pequeño encuadre con nuestra audiencia, me gustaría que conversáramos sobre el ADNN, cuál ha sido como cómo se gestó la Dirección Nacional de Notariado. La idea detrás de la actual estructura de la dirección viene luego de un proceso que se hace donde la Dirección de Notariado era un órgano unipersonal. Con la Ley Orgánica de Notariado se crea una dirección donde el director nacional de notariado o la directora, todos recordamos a muchos de muy buenos directores que tuvimos en ese tiempo, manejaban esto a nivel de una disciplina muy específica. Vamos a ver. El director nacional de notariado daba las directrices, daba los lineamientos, redactaba reglamentos, pero el problema era que no tenemos en realidad una perspectiva multidisciplinaria, que era lo que ocurría en realidad. Entonces, en ese principio, ¿qué pasaba? La Dirección de Notariado estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia como una herramienta para eso, y entonces tal vez en la práctica se presumía que en efecto lo que iba a ocurrir era que Corte Plena iba a poder supervisar también a este órgano que tenía independencia funcional, pero por comunicación y por coordinación quedaba en la Corte. Eso lo cambiamos. Se hace un proyecto de ley en el Código de Notariado actual. La Corte a la vez procura que esta actividad, que no es estrictamente jurisdiccional, salga de la Corte y se crea finalmente con el Código Notarial una estructura que en grandes términos le hablamos como la Dirección Nacional de Notariado. La Dirección Nacional de Notariado está estructurada bajo una figura que es el director general del notariado. Este tiene algunas funciones que le asigna el código, pero a la vez surge una nueva figura. Esta nueva figura es el Consejo Superior Notarial. El Consejo Notarial tiene una estructura, se hace diferente. Lo estructuramos con representantes de distintos sectores, todos relacionados con el notariado. ¿Cuál fue la razón por la que vieron la necesidad de buscar específicamente esos sectores? Tal vez en el segundo bloque que vamos a hablar del Consejo más detalladamente, pero ¿cómo surgió esa necesidad? ¿Por qué lo vieron así? Sí, inicialmente porque la tarea en manos de un único director notarial era imposible. Era imposible coordinar, recibir insumos de Asamblea Legislativa cuando hay cambios de leyes, recibir insumos de Poder Ejecutivo con decretos, controlar la relación entre el ejercicio práctico del notariado, coordinar él solo también con el registro público, los requerimientos de seguridad,
coordinar él solo con el Archivo Nacional. Tocaba la campana, daba misa y repartía la Eucaristía. Era impresionante. Y entonces, no solo tenía eso, sino que además tiene su otro perfil. El otro perfil es, y ejerce una parte en ese momento de la disciplina de los notarios. ¿Eso qué pasaba con el notariado? Que se hacía muy difícil generar un cambio, generar una participación del director de notariado en algo porque nunca podía. Sí. En su jornada era imposible. En esto se gesta además una réplica, si me lo permiten, de la Junta Administrativa del Registro Público y otras juntas que hay en el país. Juntas que vienen de un origen multidisciplinario. Eso le abrió la posibilidad al director de notariado para seguir manteniéndose como funcionario, pero ayudado por un consejo que le dicta no su día a día, sino que está más metido a políticas y lineamientos. Claro. Es muy interesante porque el notariado, que puede parecer muy pequeño, ¿verdad?, implica una serie de controles, de relaciones, y todas estas áreas es más fácil verlas como un conjunto, como un cuerpo directivo, y no que el criterio que predominase fuese solo el del director. El otro día conversábamos con el director de la DNN en otro programa del colegio sobre el tema que tenía que ver con la legitimación de capitales y otras cosas parecidas, pero del rol tan importante que tienen los notarios en la sociedad, de la fe pública, de otro poco de actividades que aseguran el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, con mucho más razón la importancia de un programa como este en que podamos conversar sobre la Dirección Nacional de Notariado, porque a veces la gente no lo ve, como usted dice, lo ve muy pequeño, pero tiene un peso crítico muy grande en la vida del país y la sociedad. Sí, pensemos por ejemplo que cualquier proyecto de ley, en Costa Rica nos caracterizamos por tener cientos de proyectos de leyes y cientos de leyes aprobadas, se le debe consultar a la Dirección de Notariado para analizar su impacto en el ejercicio del notariado. En este instante, con la colaboración de la dirección y también con el consejo, se pueden estar viendo unos 6 proyectos de ley en este instante, con plazo. ¿Qué quiere decir con plazo? Que tiene que haber una participación ya, que se vence porque lo sacan de comisión en un momento determinado, lo llaman a comisión, se pactan nuevas leyes fiscales. Un recaudador del Estado muy importante es el notario. El notario finalmente se convierte en un recaudador de impuestos a nombre del Estado. Cuando las partes hacen transacciones, cuando se emite una certificación, el notario coge impuestos en el sentido más amplio de la palabra, los recauda y los asigna a actos específicos. ¿Qué hace el notario con ese dinero? ¿Cómo lo debe guardar? ¿Cuáles son sus obligaciones? Todo eso va involucrado a lo que es la dirección de notariado. ¿En qué tiene que, por ejemplo, salir en una entrevista el director de notariado? Banda de notarios organizados, que usualmente dicen abogados, pero son notarios, van y van a crear, hicieron escrituras y traspasos falsos, van al director del registro público y llaman al director ejecutivo nuestro, por decirlo así. Este director ejecutivo, ¿por qué se le llama así? Porque finalmente él tiene que llevar a la práctica esas normas. Las tiene que poner en una circular y decirle: vea, señor notario, esa recaudación la va a hacer usted así,
vamos a hacer esto así, y esto que está pasando no está funcionando. ¿Qué pasa si la plataforma del Banco de Costa Rica no funciona para coger timbres, para comprarlos, para depositarlos? Va a la dirección de notariado, los notarios le preguntan al banco, al registro y a la dirección de notariado, ¿qué pasó? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué logramos cambiar? La dirección en general tiene muchas ramas y tal vez para ubicarla como dirección, como toda la estructura que son los fiscales, los que legalizan documentos, los que están en gestión de papel de seguridad, los que manejan la recaudación de legalización de documentos que van para el exterior, los que están manejando la verificación de si alguien es notario o no, si la foto es real o no. Todo eso lo hace la dirección como un todo. Y todos esos esfuerzos que hace la dirección son el resultado del esfuerzo de un montón de funcionarios que trabajan simultáneamente. Se da una percepción de que la dirección es más que todo fiscalizadora, es decir, solo cuando hago mal las cosas. Y esa pero es una gran salvaguarda del ejercicio. Y es una salvaguarda del ejercicio. Tal vez con eso vamos concluyendo para pasar después al siguiente. Pero me parece muy importante aclararlo, porque sí, la gente tiene la percepción, igual que de otros cuerpos colegiados, correcto, que su trabajo es simplemente fiscalizador y no una salvaguarda y una protección para la ciudadanía como un todo. Don Juan Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa entonces para dejarlos con una interesante noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos. A veces necesitamos pasar la página, cambiar. Por eso llegamos a un acuerdo. Gracias a nuestro notario, todo concluyó de la mejor manera. Para todos los momentos de su vida, consulta a su abogado y notario de confianza. Gracias por continuar con nosotros en este programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el licenciado Juan Carlos Montero. Él es abogado y notario por la Universidad de Costa Rica con diversos cursos en capacitación en áreas como por parte del IRANUD de las Naciones Unidas, la Japanese International Cooperation Agency, el INCAE, entre otros. Y estamos conversando, en el primer bloque hablábamos sobre la Dirección Nacional de Notariado, pero nos interesa muchísimo, porque él es además miembro, conversar sobre el Consejo Superior Notarial. Es ese tema, digamos, de fondo el que queremos conversar hoy, y queríamos saber cómo está conformado, cuáles son las funciones que tiene, cómo se reúnen y un poquito más, porque la gente de verdad desconoce mucho a veces la labor de este consejo. Sí, es muy interesante que Costa Rica en realidad en su estructuración como gobierno, como Estado, tiene figuras como estas. Se habla automáticamente de una relación junta directiva, consejo y a dietas. Resulta que eso es un mito en algunos organismos. Todos los que tienen que ver con abogacía, con registro público, en el caso nuestro, el Consejo Notarial, no manejan dietas. Estamos representando sectores que quieren ser representados para dirigir la actividad notarial en el país, pero todas las reuniones son ad honorem. No hay ni viáticos, ni gastos, ni vehículos, ni nada. Todos ponemos tiempo nuestro porque creemos que se puede hacer un cambio, porque creemos que la seguridad se puede mejorar, creemos que la actividad notarial vale la pena. Por eso nos hicimos notarios, y que se puede hacer siempre una diferencia. Tomar decisiones es muy interesante. En nuestro consejo tenemos al director nacional de notariado, en este caso don Guillermo Sandí. Multidisciplinario, nos decía usted que es multidisciplinario. Tenemos miembros del Colegio de Abogados, un titular y un suplente. En este momento el titular del Colegio de Abogados es quien preside el Consejo, Carlos Eduardo Quesada.
Luego tenemos miembros del Archivo Nacional. Y uno diría, ¿por qué el Archivo Nacional? Porque el Archivo Nacional, aparte de guardar nuestra memoria histórica, tiene el archivo notarial, la memoria histórica notarial del país. Ahí se reportan índices, ahí se guardan los protocolos. Todos los protocolos que se hayan hecho están ahí. Hay antigüedades. Entonces ellos tienen una opinión también del ejercicio, porque hay un control que se ejerce a través de los índices. ¿De qué escritura hice yo, en qué momento y en qué tiempo? Tenemos representantes de CONARE para la parte académica formativa de las carreras de notariado, las especializaciones de notariado. ¿Quién lo da? ¿Por qué lo da? ¿Los contenidos están bien? ¿Cómo están las actualizaciones? También son 2 miembros de cada uno, un titular y un suplente. Tenemos miembros del registro público, que obviamente son receptores de la mayoría de los documentos, y 2 miembros del Ministerio de Justicia. Yo soy miembro suplente del Ministerio de Justicia, representando a los notarios en ejercicio liberal. ¿Qué hacemos en el Consejo? Es muy diverso. El Consejo, cómo se maneja a nivel de políticas, tiene toda una gama de actividades. El Consejo ve los proyectos de ley, estructuramos nuevos lineamientos, coordinamos las tareas prioritarias con el presupuesto que se le asigna a la Dirección de Notariado por parte del Estado, y asignamos también esos recursos de manera que se pueda tener un impacto más directo en lo que es el ejercicio del notariado. Nosotros tenemos también esto, y eso es muy interesante. Estamos muy claros de que hay una perspectiva del notariado donde se centra solo en la parte fiscalizadora, que es muy importante para la colectividad. Uno no cree, pero hoy día ustedes no tienen idea de la cantidad de consultas que se hacen a la Dirección de Notariado sobre notarios que no son notarios o no son notarios en ejercicio, notarios que salen en las noticias, notarios que hacen mal los documentos. Algo que siempre a mí me ha impactado, y uno lo vive lamentablemente y es real, cuando un notario hace mal un testamento por tema notarial, esa voluntad es irreproducible, y uno va a saber que ese testamento está mal hecho cuando ya es demasiado tarde. La persona que lo hizo murió. ¿Cómo arreglas ese documento? No podés. El ejercicio del notariado es esencial para la estabilidad y seguridad de una sociedad como la nuestra. Es delicadísimo. Todo lo que es el combate con el lavado de dinero, también con el fraude fiscal. Ahí entra todo un segmento de los notarios trabajando a la par del Estado, dándole seguridad a transacciones que seguro, si no se hicieran así, serían más difíciles de comprobar. ¿Y qué haces con lo que ocurrió en un negocio donde las partes confían que eso va a funcionar, donde el padre le da a su hijo un lote para su casa, donde se hace un acuerdo, donde tengo un proyecto grande y se coge un bien y le voy a dar trabajo a varias personas, pero si el contrato está bien hecho? Si el contrato se cae porque el notario no era notario, o estaba suspendido, o lo suspendieron por eso, yo voy a afectar a muchas personas. Claro. Un tema de seguridad también. Y entonces tenemos el brazo de la seguridad, pero queremos cambiar también a nivel de una perspectiva formativa. Excelente. Entendemos que en el fondo, como Consejo Notarial, estamos teniendo una serie de cambios muy importantes,
y cada día más nos involucran. Por ejemplo, ahora hay una reforma que le pide al notario que cuando hay sociedades, y en las sociedades hay socios minoritarios, y la sociedad mueve un bien, sea un deuda, lo da para un negocio, hay que asegurarse que los accionistas minoritarios saben que eso está ocurriendo. Y aquí no estamos pensando solo en las sociedades de 4 o 5 personas, sociedades donde hay significativos montos de dinero que necesitamos que alguien le diga a la sociedad y al notario, todos saben qué está pasando. Es un poco la salvaguarda de ese derecho de información materializado con un acto que el notario tiene que tener entre manos. El notario también es una enorme salvaguarda para todo lo que son los actos, no solo protocolares en protocolo, sino los extraprotocolares, los que se hacen en papel de seguridad. Certificaciones de personería, poderes, autenticaciones de firma. Esta persona sí me firmó. Hay un notario que dice, esa firma es de él. Hay un Aquí acto. hubo, me acuerdo, un pronunciamiento del Colegio de Abogados, porque había la consulta. ¿Cuándo firma? Nada más tengo que ser abogado, tengo que ser notario para firmar, qué documentos y tal. Eso es clave por esto mismo que estamos conversando de la salvaguarda. Exactamente. Y ahí es donde se pone a trabajar todo el engranaje de la Dirección de Notariado como institución. No solo nos llega el dictamen de Colegio de Abogados, sino que luego a nosotros nos empiezan a preguntar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, nos pregunta Justicia, nos pregunta la Corte, bueno, y cuándo es de notario y cuándo no. Y en este caso, ¿qué hago? ¿A quién le pido yo autenticación y por qué? Uno diría, no es importante. No, más bien es todo lo contrario, es sumamente importante. Tenemos en el Consejo entonces aportes de funcionarios públicos, en el caso de los miembros de entidades del Estado, como también aportes de abogados que trabajamos en el día a día. Y en ese día a día también nos encontramos cosas. ¿Cómo vamos a lograr nosotros como Consejo Notarial detener a las bandas organizadas que defraudan a la sociedad, que defraudan a otros dueños registrales? Pues queremos concentrar esfuerzos en eso, sin dejar de lado la fiscalización horizontal, es decir, a todos los notarios por igual les pedimos el manejo de su sello, que custodien el protocolo, que se anuncien como notarios, que no tengan conflictos de interés. También tenemos que dedicarle más tiempo a eso, porque estamos encontrando en la sociedad estas figuras de un mal protagonismo. Por ese mal protagonismo hay que trabajarlo en conjunto. Y que son las que más conoce la gente, porque son las que más se publicitan. No son todos los notarios, son una minoría, pero es importante ponerles atención. Y entonces, ponerle atención a esos grupos va a significar enfocar más recursos y más esfuerzos a una fiscalización más especializada, sin dejar de lado lo importante que todos los notarios estemos formados al día, estemos con las reglas correctas del manejo de un protocolo, del manejo del sello blanco, del manejo del papel de seguridad. Todas estas cosas las maneja la dirección. El consejo es el que da la pauta de cómo podemos llevar adelante el esfuerzo conjunto para que el notario mantenga su papel protagónico en la sociedad, mantenga la certeza de que cualquier ciudadano que vaya a un notario va a tener una garantía y una seguridad de que su trabajo va a ser bien desplegado. Y también, por otro lado, si logramos
desenmarañar todos estos grupos que hacen fraudes, también la ciudadanía nos va a ayudar. Como todas las cosas en el mundo, hay buenos y malos. No hay profesión, no hay actividad del día a día que no haya buenos y malos. Evidentemente quienes reciben la mala referencia de prensa de los malos son los buenos. Sí. Y eso queremos también trabajarlo diferente. ¿Cuáles son los últimos, digamos, en estos últimos minutos, don Juan Carlos, como los retos que está enfrentando el Consejo, además de esta digamos, heroica visión de acabar con este mal ejercicio que afecta, por supuesto, a la ciudadanía y trae inseguridad para todos? ¿Qué otros retos se enfrentan en el Consejo? En el Consejo también estamos manejando todo lo que es la modernización del notariado. En colaboración con el registro público, nosotros como notarios nos estamos haciendo más flexibles a nivel de la registración de documentos. Todos los notarios van a acceder a una firma digital. Ya hay formularios en el registro donde un notario, bajo su responsabilidad, llena información en una terminal e inscribe compraventas. Las sociedades mercantiles se inscriben en línea. Ahora, en este momento en nuestro país, por ejemplo, y es algo que nos requiere actualización constante, las sociedades se pueden inscribir. Si se hace en la mañana, el registro está manejándolo en 2 o 3 horas. Caramba. Eso es muy ágil, implica mucho orden por parte del notario y muy buen manejo de su organización como oficina para que los clientes puedan también ir generando transacciones. Entre más transacciones se notarizan, más riqueza se produce, y ese es uno de los retos que más nos está llevando a tener a los notarios siempre actualizados en nuevas tecnologías, pese a que nosotros como notarios siempre tenemos que manejar esa pausa, esa certeza, esa posibilidad de que el documento nos perdure a lo largo del tiempo. Don Juan Carlos, yo le agradezco muchísimo. Sé que más bien vamos a ver si abrimos otro espacio a conversar más después, pero le agradezco muchísimo su tiempo de haber accedido a visitarnos aquí a su colegio, al Colegio de Abogados. Muchas gracias, ha sido un gusto estar acá y cuenten con nosotros. Y por supuesto que vamos a difundir bastante esta información. Les damos las gracias a ustedes también por habernos acompañado. Gracias. Recuerden que este programa está en el canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. También se transmite por Canal 54, Canal 19 y Tele1 en San Ramón. Los esperamos en nuestra próxima edición de este programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde el colegio.